Buenas tardes. Como siempre, nos encontramos en estas tardes de crónica y bueno, ahora desde casa con esta nueva modalidad. Es un gusto para la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México y para el archivo Carlos Sigüenza y Góngora recibirnos nuevamente. Pues me da mucho gusto esta tarde poder presentarles a uno de nuestros miembros de lujo de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Es al doctor Jorge de León Rivera. Y bueno, nació en la Ciudad de México y creció en la Colonia Estrella. Entre otras cosas, toca las tumbas, baila danzón. Estudió geografía en la UNAM, psicología también en la misma casa de estudios, economía. Tiene un doctorado en economía. Él impartió muchos años la clase de nombres geográficos, pero aparte de todo es nuestro decano y nuestro honorífico de nuestra asociación, miembro de ANACSIM. En su haber pues tiene otros 2 doctorados en geografía histórica y en literatura náhuatl y maya, fue adjunto del maestro León Portilla. Y bueno, tiene una infinidad de premios, pero en los que destacan el de la Ciudad de México, el del Mérito Ciudadano, y por si fuera poco, pues fue mi maestro. Sin más, los dejo con el doctor Jorge de León Rivera. Hola, gracias al Archivo Histórico de la Ciudad de México, una institución legendaria, y a la presentación que hizo mi alumna destacada, la antropóloga María de Jesús Real García Figueroa, que es, al igual que yo, cronista de la Alcaldía Benito Juárez y de la Casa Museo Benita Galeana, una gran luchadora social. Y mi tema, del cual muchos años di la cátedra en la universidad, el único maestro en el mundo que la ha dado, de nombres geográficos. Se le entiende de muchas maneras, cronímica, toponímica, y son los nombres del lugar. Los nombres del lugar, al igual que los de persona, que se les dice onomásticos, tienen una característica: siempre se escriben con mayúsculas. Y en unos años, hace mucho, la toponimia era una curiosidad gramatical y se hacía en forma muy empírica, aunque hubo personajes como Peñafiel, que hizo un atlas geográfico de todo México, no solamente de un idioma, mal dicho dialecto. Dialecto es una forma regional. Cuando me hablan de que el dialecto náhuatl, digo, oiga, antes que de que hubiera español, castellano, pero luego romances ya había náhuatl. Entonces es idioma. Y sí hay variantes regionales. Y cuando se piensa en toponimia, muchos al momento se van por la vertiente náhuatl, que es la más abundante, pero no la única. Hay una gran cantidad de nombres, caitas, por ejemplo, en Sinaloa, Topolobampo, Ajeabampo, Mojorito, Guasave o Oaxaca, donde hay, pues, no sabemos ni cuántos idiomas y etnias. Entonces, me voy a dedicar, sobre todo, a la toponimia náhuatl de la Ciudad de México, que es la más abundante. Se han de haber perdido muchos nombres otomís, nos quedan muy pocos. Caticuato, ahí donde vivía María Félix, y Bondojito, la colonia Bondojito, que significa Mabondo. Bueno, comenzaremos por la Ciudad de México. ¿Qué cosa es esta gran urbe que maravilló a Cortés y a sus hombres cuando llegan? Habían estado en muchos lugares de Europa, de Asia, pero fue deslumbrante. Ellos llegan por el Paso de Cortés, así se llama esa zona entre el volcán Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Tienen una visión asombrada, así lo dijo mucho tiempo mi maestro León Portilla.
En agua se usa mucho tlapotili. ¿Qué significa tlapotili? Binomio, cosa pareada. México, Tenochtitlan. Nonualco, Tlatelolco. Y así diríamos un poco nosotros nombre y apellido. Es un nombre doble. México, Tenochtitlan. Para comenzar por México. México es un nombre de lugar. ¿Por qué? Que termina en co. Es una de las partículas más abundantes para la señalización de lugares. No es la única. Hay como otras 10, 12, el Tla, etcétera. Pero el más común es México. México, en un tiempo, Gutiérrez Tibón y otros seguidores nos dijeron que era en el centro del lago de la Luna. Y se popularizó y no es verdad. ¿Por qué? En la peregrinación de los mexicas están en Chapultepec, 25 años. Luego se van a un lugar llamado Tizapán, con doble A, no con una sola A, que se localizó tan erróneamente en las cercanías de Ciudad Universitaria, pero que estaba en el Cerro de la Estrella, en las faldas, y ahí estuvieron otros 25 años. Cuando los mexicas son atacados, se pasan por Iztapalapa y llegan a Mexicalcingo. Ya existía entonces el nombre de Mexicalcingo, México Pequeño, para después irse hacia la isla de los perros. ¿Por qué le decían la isla de los perros? Porque cuando había inundaciones, ahí se refugiaban los perros. Entonces, hubo no uno ni dos que no eran tlatoanes. En un principio eran jefes tribales, uno era Meshi y otro es Tenachi. Coatlequesqui, que era el guardián de los dioses, les guía y les dice a dónde deben de llegar. Y ahí hay un mito. Levi Strauss nos ha explicado muy bien la importancia de los mitos. Que iban a ver un águila que estuviera devorando un animal. Se ha vuelto también común proloquio el que está devorando una serpiente, que en exactitud en una sola lacustre no hay serpientes, sería una víbora. Y además en muchos de los códices es un pajarito. Pero como está en la bandera nacional, pues todos dicen que devora a la serpiente. La ciudad, y no nada más en Mesoamérica, en el mundo, tiene una orientación. Se les llama puntos cardinales, pero en la cosmología mesoamericana son rumbos del universo, más que puntos cardinales que tienen que ver con el azimut, norte, sur, este y oeste. Nosotros tenemos que hacer la traducción para que se entienda. Además, no están exactamente norte, sur, este, oeste. Hay una desviación aproximadamente en los edificios llamados zacuali, o pirámides, que es de 17 grados. Y los errores a veces se continúan. Nos han hablado mucho de la pirámide de Cuicuilco. Pasen por ahí y verán que no es pirámide, es un adoratorio circular, pero de ninguna manera una pirámide. Entonces, hay 4 campas, 4 parcialidades cuando se funda la Ciudad de México. Al noroeste queda Azcapotzalco. ¿Qué significa Azcapotzalco? Co es lugar, Zacuali es levantar pared y Ad es agua. Dique, muy sencillo, dique para contener, claro que el agua. Ese es el de Azcapotzalco. Después tenemos otros de ellos, que es Huepopan, donde las flores hablen de sus pétalos, y tenemos también San Pablo y Moyotla. Cuando viene la irrupción evangelizadora, se les da un nombre de un santo. Y entonces ya tenemos Santa María la Redonda, Teopan, que posteriormente es San Pablo,
y al sureste Moyotla, lugar de mosquitos más que mosca. Es una isla que hay desavenencias con los fundadores de México Tenochtitlan 13 años después, porque no nada más había 4 campas, venían con ellos más de 20 pequeñas tribus y cada tribu se les va dando lugar. ¿Quiénes son? Pues los alfareros, los canteros, los comerciantes. Hay esa 13 años después y se van a fundar Tlatelolco. Tlatelolco los comerciantes. Y en la zona de México Tenochtitlan quedan básicamente los guerreros y el centro sacerdotal. Llega un momento en que es tan importante Tlatelolco que los mexicas hacen una guerra y quedan sojuzgados. Bueno, retomemos las bases de la toponomástica. Son nombres de lugar, es una disciplina dedicada al estudio, origen y significado de los nombres del lugar. Es realmente un neologismo. ¿Quiénes son los que van dando los nombres del lugar? Pues los moradores, las personas que habitan cada uno de los pequeños Tlaxilacali, de las grandes conglomerados. Y algunos no existen en la nomenclatura regular de una ciudad, pero claro que sí viven. Verbigracia, o sea, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes buscan en la antigua guía roja, que ya no existe, porque ahora ya todo es por estas formas de computacionales, Tepito es Colonia Centro y Colonia Morelos, y significa lugar pequeño, el barrio bravo de Tepito. Veamos sobre la Ciudad de México y apoyémonos en los cantos de los antiguos mexicanos. Voy a transcribir en la lectura uno de esos cantos. En el año 2 casa llegaron los mexicas, llegaron a Tenochtitlan, allí donde crecía el nopal, sobre la piedra, encima del cual se erguía el águila, estaba devorando una serpiente. Cuando el águila vio a los mexicas, inclinó su cabeza. De lejos estuvieron mirando al águila, su nido de variadas plumas preciosas, plumas de pájaro azul, plumas de pájaro rojo, todo plumas preciosas. Ahora tú irás a ver entre los tulares, entre los cañaverales, tú irás ahí de Nostra. Y aquí ya interviene el segundo nombre de la gran urbe de México, Tenochtitlan, Tenochtitlan. ¿Quién era Tenochtitlan? Si tenemos muchos problemas en saber lo que significa México, y a mí me gusta uno, pero nada más me gusta, que viene de Metl, maguey, porque dicen que eran tan pobres que cuando nació buscaron una penca de maguey y ahí lo acunaron. Pero hay muchos, inclusive del siglo XVI. En cambio, del señor Tenoch es muy sencillo. Tet significa piedra, pero también duro, también montarás. Nostli es la tuna roja. Tla, abundancial, viene local. Claro, insisto, es el lugar del señor Tenoch. Pero hay que ver qué hay atrás del nombre. Es la Chilopostle, aquel que pide los corazones para comérselos. Y entonces
es un alter ego, algo que está atrás de una cosmogonía. Y ahí no hay pierde. Lo que sí siempre hay que buscar cómo traducirlo de manera que se entienda más fácil. Dicen la tuna en la piedra, pues no. Es el nopal silvestre, no duro, no duro, sino el silvestre de campo. Bueno, después de eso, estaban ellos muy pobres. Y dicen, tenemos que obtener madera para poder edificar lo básico, que era el templo de Huitzilopochtli, que además nos hablan de dos deidades. Uno es Tlaloc, que otro es Huitzilopochtli. Ahí están en el templo mayor. Había más, pero las otras no se han excavado. También Quetzalcóatl, que era una deidad superior, más mesoamericano, también tenía ahí su templo y otros más. Ellos eran los dioses principales de México Tenochtitlan, de los mexicas, pero también hay unos que están sobre arriba, pero esos ya son universales, y también el dios viejo del fuego. Ellos, cuando están ahí en el centro, eran muy belicosos, muy pobres, y quedan bajo la tutela de Azcapotzalco, que era un lugar muy anterior a México Tenochtitlan, rodeados de diferentes etnias. En Coyoacán, muy cerca, había tepanecas, y en otros lugares inclusive todavía se encontraban los chichimecas. Lo interesante es que ese pueblo, que no era inculto, porque tenía bases mesoamericanas, al haber estado en Tizapán, en un lugar denominado Culhuacán, absorbe toda la carga tolteca, porque Culhuacán es una zona de un Hueyculhuacán, también mítico, que algunos han identificado con Culiacán, Sinaloa, y otros diferentes, donde existe también un cerro corcovado, o también se les ha dicho, es otra interpretación, que es el lugar de los ancestros. Cuando ellos llegan, y en Culhuacán había 4 tlatoanis que ejercían un consejo, 2 eran parciales de los mexicas y otros no los querían. Entonces les avisan que los van a expulsar, y ellos huyen y pasan por Iztapalapa, pasan por Mexicalcingo, que se llama Acatzintlán también, dan un poco de recurva, se van a Nextipa y luego a Michoacán, donde está el nombre cristiano, que es la Magdalena, y sabemos que ahí hay cuestiones de tipo que se usaron para la Olimpiada. Pero ¿qué significa Michuca? Michuca es el lugar del parto, porque según la historia, una noble de los mexicas tiene ahí un parto. Y si ustedes ven en el metro, es una cuna y un niño adentro. Vean que muchos de las estaciones del metro se les ha puesto un nombre antiguo, prehispánico, náhuatl, y se han cometido grandes errores. Hay una estación que se llama Juanacatlán. Viene del náhuatl y significa Xonacatlan, lugar de cebollas. Como cuando hicieron el nombre distintivo, que es un glifo, no sabían que era Xonacatlan, le pusieron una mariposa. ¿Por qué? Para nada tiene que ver ahí una mariposa. Que un indígena en náhuatl le papalo. El papalo también es el papalote, porque ellos pensaban que era una especie de mariposa.
un invento que dice que viene de parte de los chinos. Y muchas de las delegaciones, hoy convertidas en alcaldías de la Ciudad de México, tienen un nombre en agua. Tiene que haber a fuerza una estación Chapultepec. Chapultepec es bastante sencillo. La C es locativo. Tepetl, cerro. Y Chapulín es, no podemos decir Chapulín, tiene que ser Grillo o Saltamontes. Pero si alguien les dice el cerro de Grillo Saltamontes, pues les va a parecer sentido a fuerzas, ¿no? Entonces, cerro de Chapulín. Pero no porque hubiera chapulines, sino por la forma que tiene el cerro como un chapulín. Ya dijimos que la toponomástica no solamente es dilucidar el significado etimológico de una palabra, sino darle un contexto histórico. Y vámonos hacia la historia y la geografía de Chapultepec. Ahí había un manantial importantísimo. Los mexicas habían estado ahí 25 años. Los tratan de sacar 4 veces. No se explican por qué los dejaron en ese bastión de Chapultepec tanto tiempo. Se hace una coalición de ciudades cercanas y los atacan en los Nemonteni, o sea, los días baldíos que anteceden a la ceremonia de un fuego nuevo. O sea, los agarran descuidados. Masacran a la población, huyen, algunos llegan a Culco. Aculco significa además donde el agua da vuelta. Un geógrafo lo traduce muy fácil. Y van ustedes a conocer el Aculco de Río Churubusco, se ve claro cómo da vuelta ahí, y también el Aculco de San Jerónimo Aculco. Por cierto, aunque yo me he pasado gran parte de mi vida en Iztapalapa trabajando y siendo director del Museo Fuego Nuevo, vivo en San Jerónimo Aculco Lídice. 3 topónimos en idiomas diferentes. San Jerónimo, castellano. Aculco, náhuatl. Y Lídice, una ciudad mártir que fue masacrada por los alemanes y se reproducen los lídice en muchas partes del mundo. Yo conozco lídice en Cuba. Pero retomemos a Chapultepec. Ese lugar donde ya debe haber habido una gran influencia tolteca es donde está Huema, en una cueva. Por cierto que Huema, cuando viene el fin de los toltecas, se suicida ahí. Y también es la entrada al inframundo. Y es el lugar de la residencia del poder. Ahí está Maximiliano y Carlota. Ahí están los presidentes en la hacienda de la Hormiga, donde se construye Los Pinos. Chapultepec también no hubo una fábrica de pólvora. Pero ¿cuál es el nombre cristiano de Chapultepec? San Miguel Chapultepec. En el manantial de Chapultepec, cuando los mexicas no tienen agua potable, hacen un acueducto que todavía subsiste una parte de él antigua y otra que le hicieron como escultura modernista. Entonces llevan el agua hacia México Tenochtitlan. También, cuando ya es insuficiente el agua, los mexicas, teniendo los antecedentes hidráulicos de los toltecas, y con un gran ingeniero, poeta, llamado Nezahualcóyotl, que además es el que siembra Chapultepec, esos árboles que ustedes ven ahí, el más famoso es el sargento, fueron sembrados por Nezahualcóyotl, o sea que también, además, el poeta, el gobernante de Guerrero, era un ecologista. Entonces llevan el agua de Coyoacán, el señor de Coyoacán no les quiere dar el agua, van y una pequeña caramuza, no llega a guerra, le quitan el agua y la llevan. Por cierto que Coyoacán
es también bastante sencillo elucidar el topónimo. La N es locativo. K significa ya los dos juntos con K y la N, lugar. Y después viene coyote. Dicen los muy prolistas que no podemos traducir por coyote, bueno, pues le llamamos adive, ¿verdad? Aunque poco nos van a entender lo que es un adive. Entonces, es lugar de coyotes. Algunas que no son tan cultos, sagaces para poner el nombre, le dicen lugar que tiene coyotes. Así es, no de los que tienen coyotes. ¿Por qué no puede ser de los que tienen coyotes? Porque el coyote no es un animal doméstico, no se domestica. Entonces, el lugar es el que tiene los coyotes. Pero a mí me tardé algunos años porque a veces encuentro las cosas por casualidad. ¿Cuál es el nombre variado, doble, de Coyoacán? Lo dice Domingo de San Antón Muñón Chimalpán Cotleguanitzi, nombre largo. Dice que es Yacapixtlan. ¿Y qué es Yacapixtlan? Lugar de las narilleras, la que se usaba aquí para protegerse en la guerra. Entonces, ¿y por qué? Y lo dice él, de otra manera no lo sabríamos, porque es un lugar dedicado a Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca, su forma de identificación es la nariz. Además, Tezcatlipoca es el dios principal de toda la tierra. No es Tlaloc, no es Huitzilopochtli, es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el espejo. ¿Bien? Espejos diferentes a los que conocemos ahora, que es un cristal que en la parte de atrás tiene plata. El espejo eran espejos de obsidiana que también sirven para reflejar. Bueno, y vámonos con mi querida Iztapalapa. Si bien es cierto que yo no nací en Iztapalapa, yo nací en la Ciudadela. Por eso, hace 25 años, puse la primer plaza del danzón en la Ciudadela y ahora hay 7 plazas del danzón en la Ciudad de México. No voy a enumerarlos porque se nos va el tiempo, donde va la gente que no tiene los recursos suficientes. Y el danzón, además, es algo que sí viene de Inglaterra, llega en parte de Haití, viene de la contradanza, de la danza, y es una danza muy culta, que en un tiempo también fue arrabalero, y del minuet. Entonces es música realmente muy fina. Y hay más de 20,000 danzoneros en toda la República Mexicana. Pero vamos con Iztapalapa. También, cuando yo llegué a Iztapalapa, ya ni me acuerdo tanto, claro que fue el siglo pasado, ¿no? Eso sí, no se sabía bien lo que era Iztapalapa y se escribía con X. Es bastante sencillo también. N locativo, pan sobre. ¿Y qué es el Iztapaltet? El Iztapaltet es una laja, una losa, no adoquín, el adoquín ya lleva trabajo humano. Y esa A de Iztapal, pan, es agua. Entonces lo hemos traducido como en el agua de las lajas, en el agua de las losas, y eso es realmente Iztapalapa. La patria del invicto Tláhuac, que era un guerrero, y que cuando llegan los extranjeros, que no les podemos llamar españoles, en época realmente todavía no siquiera existía España, cuando llegan ellos, él no quiere recibirlos de paz y le dice unas palabras proféticas: no metáis en tu casa a quien te va a sacar de ella. También se ha juzgado muy mal a Moctezuma. Cierto que era religioso, cierto que era nigromántico, pero se da cuenta que no son ningunos dioses. Igual que cualquier hombre con pasiones, les gustaba el oro, las mujeres, los collares, los regalos. Y por cierto, acaba de pasar en estos días la gesta
heroica de Cuitláhuac, que hay que ligarlo con algo. Para que Cortés triunfara no fue nada sencillo. Estuvo cercado en la Ciudad de México, aunque tenía prisionero a Moctezuma, y escapa a cencerros tapados, que le ponen para que no haga ruido a los caballos un trapo. Pero una mujer los descubre y les dice se van y los comienzan a atacar. Se van a refugiar a un lugar donde Bernal Díaz del Castillo lo vio. Dice, donde está un Q, o sea, una cuestión de tipo religiosa, y el santuario de los remedios. Se vio Bernal el santuario de los remedios. Es un mito lo del árbol de la noche triste en Popotla. No es el camino, no llegan hasta allá, y tampoco llora Cortés, ¿eh? Sí lloran algunas de las personas de su ejército. Y es una batalla. Después hay un genio de Cortés. Se va a buscar a los tlaxcaltecas, que habían sido sojuzgados por los mexicas, y se unen más. Igual también se unen a los mexicas algunos pueblos. ¿Qué hace Cortés? Hace los bergantines, unos canales para poderlos traer. Una batalla a 2.240 metros de altura y recupera lo que ya había estado él adentro, que es Mexico Tenochtitlan. Hay algo que no es mito, es verdad, pero se ha magnificado. Cuando van huyendo, pasan arriba de cadáveres, y Pedro de Alvarado toma una pértiga y la usa para brincar sobre los cadáveres. Dice Bernal que los españoles, y otros más, que no nomás eran, no se llaman españoles, murieron ricos. Pues se encontró un tejo, debe haber habido más, lo encontró un albañil, hace escándalo y se ve ahí porque ya habían fundido el oro. Y algo muy especial, se pierde el oro del rey, pero el oro de Cortés no se pierde. Después lo acusan de eso a Hernán Cortés. Otra delegación con una carga simbólica muy grande, volví a repetir, y eso ya es pleonasmo, delegación a otra alcaldía nueva, ahora es Cuauhtémoc. En un principio también hubo quien decía águila que cae, porque es un águila caída. El señor Tlatuani se llamaba Cuauhtémoc desde antes. Temoa es descender, Cuau es águila que desciende para atacar, pero es el sol de la tarde. Cuauhtémoc era un joven, bastante joven, calculan 17, 18 años, pero ya no había a quien elegir Tlatuani, y bastante hace por detener a los castellanos. Lo aprenden por una casualidad, va él con su séquito y García Holguín lo ve y lo aprende. Lo llevan ante Cortés y le dice palabras, parece que si las hubieran tomado en taquigrafía. Señor, toma ese puñal que llevas en el cinto y sacrifica. No lo hace así. Después se van en un viaje, se lo lleva prisionero a las Güeras, a Honduras. Y en el camino Cortés ya le está dando el golpe de Estado. Uno de Iztapalapa, por desgracia, es el que denuncia la conspiración y mata a Cuauhtémoc. Antes de eso, hay algo muy interesante también. Una mujer que se llamó Tecuixco era hija, nada más nada menos, que de Moctezuma, esposa de Cuitláhuac. La toma para legitimizar el trono como esposa Cuauhtémoc, y después está casada con 3 españoles más. Una dama importantísima, como de muchas. Y también tenemos que destacar, aunque no es exactamente toponimia, porque les he dicho que hay que ligar todo, la geografía e historia, una gran mujer, Malinali Tenepal, Malinche.
que se le dice Malinche. Nunca le dijeron Malinche. Malinche era Cortés, era el que tiene a la Malinche, a la lengua. Y esa mujer no hubiera durado Cortés ya en territorio nacional el tiempo que pudo hacer las cuestiones si no hubiera sido por la ayuda de la Malinche, que fue su consejera, su traductora, su señora, vamos a decirle también. Sigamos con algunas, ahora no me voy a equivocar, de las alcaldías. Milpalta, alcaldía todavía semi-urbana. En un principio se llamó nada más La Milpa, ahora Milpalta. ¿Qué es Mili? Cementera, un lugar donde se obtienen cosechas. Y eso nos lleva a otra más, Xochimilco, el lugar de el sembradío de flores. ¿Cómo lograron los mexicas que se fuera ampliando la Ciudad de México? A base de las chinampas. Ya habían hecho chinampas en el camino. La chinampa no solamente es algo en parte mesoamericano, también lo hay en algunos lugares de Oriente, no de Europa, de Oriente. Pero es ganarle al agua espacios. Se cortaban árboles, se hincaban en el lodo y se les ponía tierra, composta, como se dice ahora, y entonces la humedad les venía por hidratación y una chinampa puede producir todo el año. No necesita que haya temporada de lluvia. Por desgracia, las chinampas en Xochimilco se están terminando, solo quedan los canales turísticos que dejan mucho al turismo y un lugar que se ha vuelto de venta, compra y producción de flores. Me imagino que con esto ya han de ir más de 15 o 20 minutos y hacer un colofón. Los nombres geográficos, la toponimia, la toponomástica, es un gran auxiliar de la geografía y de la historia. Por eso debemos de estudiarlos para saber el nombre del lugar en donde vivimos. Y se ha puesto que a la entrada de las ciudades de los pueblos, el nombre de cada uno de ellos con su traducción. Por desgracia, muchos equivocados y algunos tratados de ennoblecer. Voy a poner un ejemplo. Hubo un presidente municipal de Tonalá. Hay muchos Tonalás. Y eso no tiene gran dificultad. Tonatiuh es el sol. Es el horóscopo. Eso es, ¿cuál es el horóscopo? Es la carga del destino, del día. Y no hay periódico que no se respete todavía que no ponga a diario el horóscopo, aunque no creamos en él, ¿verdad? Entonces al señor se le ocurrió decir que Tonalá era donde el sol sale esplendoroso para todos, ¿no? Simplemente lugar de calor, lugar caluroso. Y yo les aseguro que en la República Mexicana, pues hay unos 20,000 lugares con nombre náhuatl. Algunos muy sencillos de elucidar. Zacatlán, lugar de qué? Zacate. Pero podemos decir de greda, de pasto, eso es Zacatlán. Por cierto que en Zacatlán se hizo famoso por un danzón de Pedro Flores, que lo tocaba muy bien Carlos Campos. Pues les voy a dar un dato poco conocido. Allá en Zacatlán hay un monumento a Pedro Flores. Otro lo hay en Sachila, Oaxaca, a Amador Pérez Dimas, también compositor de danzones. Y tienen 80 melodías del danzón Zacatlán. En estos días
que ya es uno de los aniversarios de Pedro Flores, se iba a hacer un gran baile popular con la danzonera La Playa de Paso de Ovejas, Veracruz, del cual yo soy bailador oficial. Yo viajaba en un autobús con La Playa, aquellos autobuses chatos que había, ¿no? Ahora traen una cosa que parece un avión, esos donde pueden ir acostados, como los que traen los equipos de fútbol, ¿verdad? Y no se ha podido hacer por esta pandemia. Pandemia en la cual muere Cuitlahua y mueren muchos indígenas. Esa fue una de las causas de la caída de México Tenochtitlan. Y bueno, dicen que a mí mis delegados en aquel tiempo me daban 3 minutos y yo ocupaba 3 horas. Decirles que en una epidemia de cólera morbus sacaron al señor de la Cuevita, y a los 3 días que habían sacado al señor de la Cuevita de Iztapalapa, se acabó la epidemia. Y es tiempo de volverlo a sacar al señor de la Cuevita, que también no es de Iztapalapa, venía de Oaxaca, lo trajeron a restaurar, y esto se ha dicho en muchos lugares, y el señor se quiso ir. Después de la festividad de la Virgen de Guadalupe, que además es Tonantzin, es la madre de los dioses, ahí en el Tepeyacá, en el cerro, con nariz, quiere decir el cerro que está delante de la Sierra de Guadalupe. Nosotros decimos frontero, que es lo que en la frente, ¿verdad? Frontera también. Ahí está. Indiscutiblemente, el día religioso más importante es el 12 de diciembre. Pero después de este, es el día de la conmemoración de la Pasión en Iztapalapa, que es un exvoto, porque se haya acabado la epidemia de cólera morbus, y además lo hace el pueblo. Si hay intervención religiosa, no se puede negar, con respeto, pero es religiosa. Pues ustedes ya lo deben de saber, no nos quedamos en Iztapalapa sin pasión, ¿eh? Se hizo con pocas gentes y en parte virtual. Yo sufro porque una de mis pasiones es bailar, además de tocar las y las percusiones. Nada más peligroso en este momento que bailar, sobre todo cuando está uno, pues no 50 centímetros a 30. Y mi gran preocupación por los músicos que si no trabajan, no comen. Cuali Tlahtoli quiere decir muy buena palabra. Amigos, como podrán haber apreciado la ponencia de esta tarde, que fue fabulosa, llevándonos por los nombres geográficos de nuestras alcaldías y de muchos lugares por donde transitamos, pues la verdad aprendimos demasiado esta tarde. Y bueno, queremos agradecerle su presencia como siempre en las tardes de Crónica, pero no sin antes recordarles que se queden en casa, que se cuiden y sobre todo que compartan en las redes algún comentario, alguna pregunta que nos quisieran hacer. Estamos al pendiente y seguimos festejando nuestro tercer, bueno, son los 30 años de la asociación, ahora sí que seguimos de fiesta. Gracias por escucharnos. Buena tarde.